Más y la doctora Mariana Vázquez Acato, que están en los estudios de CS Hoy 24 Multimedios, a través de la radio, de Facebook, de Juan Carlos y de Canal 7 de Cablevisión. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Juan Carlos, también. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Nos estamos viendo seguido ahora. Sí, muy seguido. Y cumplí una promesa. Sí. Está Mariana. Está Mariana. Buenas tardes, Carlos, Juanca y la audiencia. Doctor, ¿que estaban peleados ellos? No, hay algunas pequeñas diferencias, pero no hace a que ella no haya podido venir. No, claro. Mira, está acá, no cuestionemos por qué no venía antes. Ahora está acá, tenés la posibilidad de hacerle una entrevista. Sí, hay mucha polémica, hay una grieta casi. ¿Dónde? Mariana, ¿irá a comer la ensalada rusa? Bueno, la verdad que ahí ya te digo que vamos a tener. Si algo no esperaba era esa pregunta. No. Por la vacuna, digo. Ah, Es un chiste. perdón por lo lenta, pero Yo no lo tomé entendí. para el lado del ruso. Yo Pablo. también. Yo agarré Solo agarré ruso, para- pensé que me estaba preguntando qué iba a comer para la fiesta. No, sí, obvio, me va a poner la vacuna. No, para mí no hay polémica con eso. La que llegue y... ¿Eh? Muy mal el chiste, digo. Bueno. No importa, vale Aunque para la vos te pregunta. esperabas otra cosa. Quizás sí. Bueno, la entrevista a lo mejor es larga y se la va a poder hacer a las preguntas. Sí. Yo lo que digo, a modo de un poco de broma y un poco en serio, que cuando llegue la vacuna, el primer hombro que va a estar disponible va a ser el mío, que obviamente no va a ser el primero por una cuestión de edad, y que va a haber otra gente, pero reafirmando que uno tiene que confiar. Yo no creo, doctor, que un gobierno... ¿no? Que si hay algo que ha caracterizado a los gobiernos nacional y popular y por lo general al peronismo es tomar a la política de salud como una política de Estado y una política social. Y ha puesto siempre a los mejores hombres y mujeres a trabajar en ese sector y con el compromiso de que para el peronismo la salud como una política social, ¿no? Entonces, hay investigadores, hay científicos, hay profesionales. Y la campaña que hace la oposición a todo lo que hace el gobierno del Frente de Todos es notorio. Entonces, y no se da cuenta el daño que le hace a la gente en generar o sembrar incertidumbre en algo que tiene que ser algo que nos ayude a salir de este pantano en el que estamos, ¿no? Social. No importa qué. No, yo no pongo, si el ANMAT y los científicos y los asesores del presidente y del ministro de Salud están trabajando en esto, no creo que tengamos que ver de dónde viene la vacuna. Tenemos que saber que la vacuna... Yo te pregunto, ¿de qué origen es la vacuna contra la meningitis? No tengo ni idea. ¿Viste? Entonces, ¿de dónde viene la vacuna de la gripe? No, ni idea. Entonces, por eso la gente no se pregunta eso. Esto es mediático y es político. Y por eso lo voy a sacar de ese contexto para que la gente esté lo más tranquila posible y que confíe en la información y en los datos que da el Ministerio de Salud y para la vacuna, no importa de dónde venga. No creo que la gente que trabaja en el ANMAT y los científicos que trabajan asesorando al presidente quieran exponer su prestigio, su investigación y su año de carrera en una cuestión falsa, ¿no? Además, ¿quién somos nosotros sin tener ese estudio, ese conocimiento para decir si la vacuna es buena o no? ¿No? Porque uno habla porque es gratis, nada más. No, y aparte hay una seria y constante campaña de oposición a todas las medidas que tome el gobierno del Frente para Todos. O sea que ya ni sabemos si son buenas o son malas. Hay una campaña en contra de todo. Claro. Si es Vicentín, si es la vacuna, si es aerolínea, si tienen que ir los pilotos nuestros, si tienen que ir todo. Si tenemos que ayudar a las empresas. No vi ninguna manifestación de las empresas cuando le dieron el ATP, por ejemplo. Entonces, es mediático, ¿no? ¿Coincidís, Mariana? Sí, plenamente con las palabras de Carlos. Y también creo que esto de plantearse en términos de grieta
le quita la importancia que tiene el tema para poder continuar con nuestras vidas digo, no es normalmente, pero digamos, tratar de no estar pensando todo el tiempo que nuestra salud y la de los seres queridos está en riesgo. Me parece que en esto no puede haber una discusión y no puede haber grieta. Y la política de salud estuvo bien pensada, organizada, y la gestión de lo que fue la pandemia a nivel mundial y que nos sorprendió a todos, creo que dejó bien en claro la responsabilidad que tiene la gestión nacional y la gestión provincial al momento de ponerse al mando y adoptar las políticas que adoptaron en materia de salud, generando todo lo que generaron para prevenir y para poder hacer que en nuestro país no se tuviera que elegir quiénes viven y quiénes no, y se hizo con mucha seriedad y mucha responsabilidad, y estoy completamente segura de que si esto hubiera ocurrido en un momento con una gestión macrista, los resultados hubieran sido completamente diferentes y hoy no estaríamos hablando de las mismas cosas. Entonces estoy orgullosa de la política nacional y provincial y de lo que se hizo, y me parece que independientemente del partido político o de las banderas que se levanten, lo que hay que promulgar es que todos estemos trabajando para el cuidado de la salud, y eso implica que asistamos a la vacunación voluntaria, que lo hagamos para prevenir los contagios de toda la población. Sabemos que hay personas que no van a querer vacunarse y apostamos a que en el transcurso del tiempo, cuando comience con el periodo de vacunación, puedan cambiar de opinión y de esa manera podamos estar la mayor cantidad de personas inmunizadas y previendo que podamos salir de esto cuanto antes. Una pregunta. Desde el principio, ¿no? A Iguacel se lo criticaba mucho, ¿no? Por la apertura que hacía. Y hoy en día, ya 9 meses, viendo los resultados, estamos bien. Un contraejemplo es Arrecifes, Carmen. Hoy en día hay 15 casos, Juan. Sí, hasta ahora que no llegó el nuevo. Uno elige en el momento también en el que evalúa los resultados, porque también te podemos decir que en un momento en el que se decidieron aperturas estábamos en un auge de contagios, que fue un momento en el que se perdieron muchas vidas acá en Capitán Sarmiento, que la provincia nos puso en fase 3 y el municipio hizo oídos sordos de esa situación, y en ese momento las evaluaciones de los resultados eran otras. Entonces no hay resultados en esto, es completamente dinámica la situación, va cambiando, y eso hace de que la opinión hoy sea una, mañana es otra, pasado puede ser otra. En definitiva, lo importante es que podamos atravesar esto hasta que podamos decir que está resuelto. Hoy no hay resultados, lo que hay es una observación parcial de una foto que va cambiando continuamente. Hoy por suerte o por gestión, por determinadas causas, la situación es esta, que es la placa que vemos todos los días, pero también sabemos que esa placa puede cambiar. De hecho, en muchos lugares del mundo está cambiando. Entonces, y se están previendo la posibilidad de que existan rebrotes en todo el país. Entonces, siempre hay que mirarlo con mucha cautela y tener conciencia. A mi criterio, Carlos por ahí puede profundizar más de lo que es el lugar médico. A mi criterio, no hay que bajar la guardia y hay que seguir estando con todos los cuidados y conscientes de que en realidad todavía la pandemia no pasó. Es una película en la cual estamos viendo capítulos. El resultado final todavía no lo vamos a ver hasta tanto esto no se termine, ¿no? ¿Es así? Exacto. Así es. Tal cual. No hay que agregar más nada. Esto es, hasta que no tenga una alternativa de solución, esto va a ir modificándose estacionalmente, periódicamente. Y tenemos que estar atentos en tener los cuidados necesarios, ¿no? Seguro. En eso no se negocia, doctor. ¿En qué cosa? En que hay que tener cuidados. Yo creo que la población ha aprendido a cuidarse. Creo que tenemos un desafío muy grande con los jóvenes, que es lo que menos se están cuidando y lo que más se juntan a
a reunirse, festejar o tener reuniones sociales más frecuentemente, pero no se están planteando reuniones familiares tan amplias. Yo creo que los adultos y los adultos mayores han comprendido y han tomado el recaudo. Ahora tenemos el desafío, como lo tienen todas las comunidades, en qué hacer con los jóvenes, dado los eventos que se vienen, ¿no? Nochebuena, Año Nuevo. En esta época del año uno siempre hace un balance, ¿no? Y más allá de lo que pudieron aportar o no en el Consejo, las discusiones que hubo, lo de Sebastián hace que el año haya sido muy malo, ¿no? Porque acá eso es lo más importante de todo, ¿no? ¿Coincidimos en eso o no? Sí. Digamos, más allá de que para todo el mundo fue malo el año en sí, desde lo económico, desde lo social, desde lo que nos pasa en materia de salud y lo que pudimos también proyectar, porque en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo, también estuvo muy centrado en pensar cómo podíamos de alguna manera hacer desde el Consejo Deliberante un aporte en pensar las políticas de salud que se iban a estar implementando en torno a la pandemia. Lo presupuestario estuvo fundamentalmente haciendo foco en ese tema. Entonces, el trabajo estuvo abocado a eso y creo que en general para todos no fue un año bueno. Y lo de Sebastián, digamos, es lo que termina a ser mucho más difícil para nosotros, dentro del Consejo como funcionamiento, como trabajo, como bloque y a nivel personal, por supuesto, digamos. Para mí en lo personal es una gran pérdida. También, doctor, obviamente coincide. Sí, claro, lo que dice Mariana es tal cual, ¿no? Nosotros tenemos un año que empezó de una forma, primero cambiando el gobierno, venía gobernando el Frente para Todos, y de repente, bueno, empieza a gobernar ya Juntos por el Cambio, el primer cambio que tenemos, la conformación del bloque nuestro, que está conformado por el Frente de Todos y Unidad Ciudadana, el trabajo para poder trabajar en conjunto, planificar y empezar a trabajar dentro del Consejo, la pandemia que nos atravesó a todos y a todas las comunidades, que nos hizo replantear ciertos temas que quedaron muchos en agenda y otros que no estaban en agenda tuvieron que aparecer. La irrupción del caso de Seba, que fue muy doloroso y muy difícil de resolver en la actualidad todavía, afectivamente. Y después, bueno, lo económico, lo social, y sesiones virtuales, sesiones presenciales. Entonces, un año atípico en línea general, ¿no? Diferente a los que se venían. Claro, que me perdone Carlito, porque se me ocurrió una pregunta. ¿Es cierto que la presidenta del Consejo no los deja hablar? ¿O hablan, para ser claros, pero no lo dejan terminar de expresarse? Llega un momento que dice basta y le da la palabra a otro concejal. La presidenta del Consejo tiene autoridad como para poder poner un límite a los debates si así lo requiere. Tiene autoridad para tener un montón tiene facultades para manejar la sesión y disponer de la palabra. Creo que un poco la inexperiencia del manejo, también creo que el bloque Juntos por el Cambio se vio quizás sorprendido de la oposición que tuvo durante todo el año en el Consejo, una oposición que fue trabajando cada tema en particular y con propuestas, con ideas, con fundamentos y muchas veces dejando en evidencia la poca preparación de los temas que traían al debate. Y creo que en esas situaciones donde la evidencia de la poco fundamento para defender quizás sus proyectos o rechazar los nuestros, hacía que la presidenta tome decisiones que por ahí eran inoportunas y obviamente quedaban en evidencia, primero por no poder defender ni sostener un debate y después haciendo uso excesivo de la autoridad en el debate parlamentario, ¿no? ¿Ustedes sienten eso, que no los deja expresarse libremente, terminar? No. Dejar de expresar, ahora le voy a dar la palabra a Mariana, que seguramente va a poder aclarar por sus años de concejal.
creo que hemos tenido tiempo para debatir, pero no son los concejales los que determinan cuándo termina el debate. O sea, como muchas veces se ha visto, ¿no? Damos por cerrado el debate. Un concejal diciendo damos por cerrado el debate cuando el debate no lo das por... O sea, esa desorganización, muchas veces, de acuerdo a los proyectos, la preparación o la defensa de los proyectos y la argumentación va más allá de lo que puede leer en una hoja. Tiene que tener los argumentos necesarios. Y cuando los argumentos se terminan, parece ser que es la mayoría la que se impone y si no, la presidenta. Cuando llega el último renglón, digamos. Claro, entonces eso es lo que nosotros notamos, ¿no? Ahora Mariana te puede contar un poco más. Sí, desde mi experiencia personal, yo soy una persona que me gusta hablar. Sí, quedó claro eso. Vos ya lo sabés, en general lo saben. Me gusta hablar y me gusta argumentar los motivos por los cuales tomo decisiones o el bloque toma decisiones. Entonces, ese es el espacio institucional que tenemos los concejales para decir lo que pasa. Siempre entendí que las sesiones son largas y aburridas y que en general la gente, digamos, en su vida común y diaria no se sienta a ver una sesión, pero ese es el espacio institucional en donde nosotros tenemos que fundamentar y argumentar las ideas por las cuales hacemos lo que hacemos. Después lo que hacemos mediáticamente, que es seguramente lo que a ustedes les parece lo más interesante, lo más rico y que es lo que la mayoría de las personas ve, es algo que podemos hacer o no hacer, pero mi trabajo y el de los concejales es argumentar y presentar proyectos y debatirlos en el consejo. Entonces, hacemos eso con mucha responsabilidad y en el momento del uso de la palabra, a mí me ha pasado que la presidenta me interrumpiera y me dijera: ¿podés ser un poco más breve? Cosa que no ha ocurrido, creo que en la historia del consejo, que en el medio de la locución de un edil se lo interrumpiera para preguntarle si puede ser más breve. Pasó y la respuesta fue no, y estoy en el derecho del uso de la palabra, y entonces me mandaron a un cuarto intermedio y después del cuarto intermedio tuve que continuar con la idea que venía desarrollando, y eso se fue repitiendo en otros casos. En la última sesión, por ejemplo, digamos, habló la edil Peralta, dijo algo que no tenía que ver con el tema y quise responder a eso y levanté la mano, pedí la palabra y la presidenta dijo no y no me dio la palabra y no hubo debate y entiendo que todo eso ocurre por los argumentos que te decía Carlos, digamos, estamos ahí, no nos ve nadie y ellos en la mayoría y en las facultades que tiene la presidencia hacen uso de esos espacios sin tener ningún tipo de prurito y de vergüenza frente a hacer ese tipo de cosas que tienen que ver con un destrato para quien es un compañero, porque esos espacios son para discutir y para debatir. Imagínate que nosotros, estando en minoría, sin tener posibilidades de modificar a grandes rasgos las decisiones que se toman en el consejo, si encima no nos dejan hablar, digamos, las posibilidades que tenemos son muy acotadas. Ese es el escenario real hoy en el Consejo Deliberante. ¿Hay debate? Sí lo hay. Depende de los temas que se toquen y las posibilidades que tienen o no de responder ciertas cosas, que algunos debates se dan más profundos y otros menos. Por eso te decía, son tres variantes. Una es la argumentación, los fundamentos, pasado eso es la mayoría, y tercero, el uso de la presidencia. En esa situación nos encontramos en minoría debatiendo cada proyecto. Entonces, si no es por una vía es por la otra y definitiva es por la definitiva que la del presidente. Parece ser que son las reglas del juego, pero esto es un mensaje para los que el electorado, ¿no? El electorado tiene que saber qué pasa en estas cosas para saber a quién eligen. El que elige tiene que prepararse. El concejal ya no puede ser improvisado, tiene que prepararse, tiene que dedicar tiempo, tiene que tener los argumentos para los proyectos que defiende, tiene que poder debatir, tiene que tener el respeto para debatir y dejar debatir. Me parece que eso también corre por cuenta del electorado, muchas veces ver a quién elige que los represente, ¿no? Si una persona que hace esto que está pasando ahora o personas concejales que defiendan
los intereses de la comunidad, ¿no? Bueno, la gente esto no lo ve, también un poco, entre comillas, culpa de ustedes, Claro. porque ustedes, junto con los concejales del oficialismo, Sí. decidieron que no se televisen más las sesiones. No decidimos eso. No decidieron No. eso. Nosotros no decidimos eso. Nosotros decidimos que si se van a televisar, que sea de una forma adecuada a lo que dice la A la ordenanza para... institucionalidad. Claro, no, Se hacía en forma inadecuada, sí, porque fue hecho a dedocracia, porque porque no hubo una elección entre muchos medios para transmitir. pero Porque canal de consideramos- televisión hay uno solo. Pero Consideramos pero que no la- importa eso. Tendría que haber sido transparente el mecanismo de elección, no por ocurrencia de la presidenta del bloque. Te estoy diciendo, eso es lo que pasó. A ella le pareció que como era presidenta podía elegir y hace mal en hacerlo, porque ni siquiera consultó. Que teníamos además un En ningún proyecto presentado que específicamente trataba de la transmisión en vivo de las sesiones para que mayores personas pudieran acceder. O sea, Hay que poner los medios y los recursos del Consejo Deliberante, que tiene recursos, que son acotados, pero que los tiene, para que la transmisión de las sesiones pueda ser una cuestión institucional que surja del Consejo y que cualquier medio de comunicación, sea el medio que tenga, puede elegir transmitirlo, pero a partir de una única visión institucional que permita que no se recorten las sesiones, no se haga foco en lo que dice unos y otros, o que el pago no sea de un bloque o de otro bloque, como sí ocurrió muchas veces, Ujú. para que la visión pueda o no estar sesgada, Bueno. que era en su momento lo que se cuestionaba. A mí me gustaría, lástima que Germán no puede hablar porque el que firma las sesiones es él, si alguna vez le dijeron que hay que firmar a unos sí y a otros no. Pero que no es una crítica no. a lo que se hacía, digamos. No, es no, una por- decisión institucional Está para bien. poder abordarlo de otra manera. Se están adquiriendo medios para que eso pueda realizarse. De hecho, hoy, con todo el tema de la pandemia, como tuvimos que redisponer los escritorios y no hay acceso a los medios de comunicación ni al público en general, porque por los motivos de la pandemia no se puede en el espacio físico que tenemos, entonces se dispusieron así y hay una cámara que lo filma y esa sesión al otro día está subida en un canal de YouTube que cualquiera con acceso a internet puede ver y cualquier medio de comunicación puede reproducir, puede editar y hacer lo que quiera con eso. El otro día vi una sesión, hacía como 2 meses que estaba, 40 reproducciones tenía. Claro, por eso hay que buscar otro Simplemente, mecanismo. es una simple opinión, ¿eh? Sí, sí. No llega eso. No, A la sí, gente hay no que- le llega. Pero no es que nosotros no queríamos que se transmitan. Nosotros queríamos que se transmita y que se haga de la forma adecuada. nada Está bien, más. pero como lo están planteando, lo que yo entiendo, puedo estar equivocado, probablemente lo esté, es como la transmisión de la sesión la pagaba el oficialismo, nosotros priorizábamos algo del oficialismo. No la pagaba el oficialismo. La El pagaba el recurso Consejo. salía del Consejo Deliberante, Bueno. lo pagaba toda la comunidad. Bueno, Lo pagaba toda la Que comunidad. la Y plata que nosotros le haya tenemos traído el responsabilidad. presidente del consejo es otra cosa, pero ¿está bien? la plata sale de otro lado. Claro, es cierto, es un error Y mío. nosotros tenemos la responsabilidad de velar por los recursos de la comunidad, que son Está también bien. los que maneja el Consejo. Pero ahora no Deliberante. pueden decir, la gente no lo ve. ¿Y cómo lo, Pero- ve? No lo va a ver si no se televisa? Por No. eso hay que ir hacia un lugar donde le sirva al consejo, le sirva a la comunidad y le sirva a los medios. Hay que ir hacia ese lugar. Como se había planteado al principio, de acuerdo a lo que a dedocracia decidió la presidenta del consejo, estaba mal. Está bien. Esto No, se... no porque el canal sea el único. Estaba mal como se había instrumentado. Nada más. Y porque el contexto es hoy el de la pandemia, pero las sesiones fueron abiertas y para que pudieran transmitirse por quien quisiera en cualquier momento. Los medios de comunicación nunca tuvieron ningún tipo de restricción para cubrir lo que pasaba en el Ujú. Consejo Deliberante. Es cierto. Por eso hay que salir de esta situación que estamos de aislamiento o de restricciones y después replantear Claro. el tema de la transmisión del... Otra cosa que está bueno, nosotros que tenemos todos los medios nos damos cuenta, es que una cosa es ir con un teléfono a filmar el tema que a mí me interesa. Ayer, por ejemplo, un acto de la policía duró 1 hora y pico. Los únicos que transmitimos la hora y pico fuimos nosotros, con un celular y con la cámara. Una cosa es ir con un grabador o con un teléfono a grabar el audio de la sesión o televisar una sesión que nadie la televisa completa, 2 o 3 horas como han durado con un celular, y nosotros sí lo hemos hecho desde una cámara que después se emite con el espacio que el canal le ha dado. Por eso es que nosotros entendemos que
que una cosa es eso y otra cosa es lo que está bien, que el Consejo tenga su propia transmisión y se emita, pero la llegada es totalmente distinta, en cantidad de gente que lo ve, ¿no? Lo que vos planteás es política de comunicación y recursos, porque lo que vos hacés tiene un precio, no es gratis, Claro. digamos. Entonces, como tiene un precio, hay que ver qué recursos tiene el Consejo Deliberante para afrontar ese tipo de cuestiones, o si quiere el Consejo Deliberante adoptar esa política de comunicación. Nosotros en este año, cuando comenzó, lo pusimos en discusión por el hecho de que había sido una decisión unilateral de la presidencia sin haber tenido ningún tipo de discusión y teniendo un proyecto en debate en comisión en ese momento cuando lo discutimos, que apuntaba a otra cosa completamente Está bien. diferente. Igualmente quiero, como para terminar el tema, porque a la gente no le va a interesar. Sí, porque es un tema que nos gusta hablar. Claro, pero a la gente no le va a interesar. Igualmente quiero decir que lo que se cobraba por mes era 5.000 pesos. No tiene que ver, Juan Sí, Carlos, ni con el sí, monto, doctor. no tiene que ver con eso. No tiene que, salite del monto y salite de que vos sos el único que tenés canal. La forma, como te dijo Mariana, fue unilateral y está mal, y hay un proyecto en mi comisión. Es la institución del Consejo la que está trabajando mal, no Juan Carlos Retucci. Si No, está bien. o si Yo está quise filmando decir mal. la cantidad, No tiene que ver con lo económico. porque puede llegar a pensar que Pero no estamos 20.000 hablando- pesos Sí, por mes. entiendo porque tenés un montón de cuestionamientos en relación Exactamente. Pero, Sí, sí, sí. no es, Por eso me vino- no estamos hablando ni el monto ni de quién es el que filma. Bien. Estamos hablando de que cómo se instrumentó no estaba en orden. Está bien. Estaba claro. ¿Lo van a intentar corregir entonces para el Es lo año que viene? Vamos a tratar, pero vamos a tratar de salir primero de la situación Sí, por social en la que supuesto. estamos, ¿no? Por supuesto. Una pregunta. Sí. Que además es una primicia, ¿no? El diputado Ostovich consiguió finalmente aprobar la provincialización del Monumento. ¿no? No lo pudimos terminar de ver porque lo estábamos viendo La acá. estábamos cuando- pasando, Un poquito de agua, Germán. Ah, viste, señas claras. esa sí, Señas tiene claras, la- señas claras al aire, pero eficientes. Después de la opinión de la televisión del Consejo, no sé, ¿no? Bueno. Poner No sé si te voy a tomar agua. el polvito Eh, ese que tenemos. Mira, lo hablamos en algún momento cuando salió el proyecto del diputado, Sí. lo hablamos. Para nosotros el monumento, desde que el municipio cede el terreno y la plata la pone la provincia, el monumento es provincial. Que la gestión, la organización, la coordinación sea municipal, me parece perfecto, pero el edificio es muy difícil. ¿Las escuelas de quiénes son? De provincia. ¿Y quién pone la plata? Provincia. ¿Y quién pone el terreno? El municipio. El municipio. Entonces, cuando ¿Y quién la gestiona? diferente hubiese sido Municipio. Un consejo escolar. el Consejo En lo Escolar. que tiene bueno, que sí. ver con la infraestructura. La infraestructura, la política educacional son de provincia. Por eso, Sí, sí. yo creo que el monumento a la bandera es nacional. La administración es conjunta con provincia de Santa Fe y con el municipio de Rosario. Sí. Me parece que en eso acá tenemos que dejar, ya hablamos, que bastante claro quedó, no estamos debatiendo a ver quién tiene, no tiene que ser un bastión. ¿Le pusiste el polvito? Sí, no sé, vamos a ver si le llamo a María José que le haga un análisis al agua para María. ver si podemos No nos verla. no nos alcanzó para vasos de vidrio, pero tenemos los. No, está bien. No tiene que ser una puja de quién es el monumento, si es del ex intendente Claro. estoy diputado hoy o del actual intendente. Basta, es de la comunidad. Está claro, está implantado en Capitán Sarmiento. Es de la provincia porque puso la plata y el municipio le cedió. Ahora hagámoslo funcionar, que es lo más importante. Tiene que funcionar con las actividades culturales de la localidad. Pero dejémonos, me parece que no da para más el tema. Porque aparte lo que puede hacer la provincia es sumar. ¿Qué va a restringirnos el uso del monumento? Digamos, el monumento está acá, lo va a usar, es de toda la comunidad y además se pretende con recursos de la provincia que eso pueda ser también utilizado por los bonaerenses y las bonaerenses. A ver, el Día de la Autonomía del Pueblo. ¿Dónde va a ser el acto? En el monumento, seguramente va a ser en el monumento. El próximo acto el Día de la Bandera, ¿dónde va a ser? ¿Y vos pensás que le vamos a ir a pedir permiso a la provincia? Se va a usar.
Porque, es que para eso así, está. Pero es así, Y que hombre. vamos a No es- renegar de que venga Tiene que recursos de terminarse esto con provincia que es de para- uno o de Bienvenido sea. otro. De uno o de otro. No es de... El monumento no es del ex intendente ni actual diputado, ni es del intendente actual. Es de la comunidad y es de la provincia. Eh, Es lo que pienso, ¿no? bueno, Lo que pasa es que también es equivocado cuando se plantea que por ser de la provincia va a tener un estado de abandono y que la provincia lo va a tener ahí olvidado. Lejos está de eso. bueno, digamos. hay algunos Puede edificios pasar. provinciales. Puede pasar que si el No. municipio le quita valor al monumento y no le pide a la provincia apoyo y seguramente se puede abandonar. Todo depende del intendente que esté y de la comisión y de los proyectos culturales y educativos que haya. Y de la gobernación, porque tuvimos una gobernadora que estuvo 4 años y no inauguró el monumento. Bueno, No vino a exacto. conocerlo. Por eso te digo que eso puede pasar. Bueno, aquí tenemos edificio frente al municipio donde está el registro civil y OMA, Sí, sí. que el edificio, no sé ahora cómo está, hace mucho que no voy, pero se caía a pedazos. Sí, pero eso, Llovía más adentro que afuera. pero eso es un conflicto de sobre qué órbitas y quiénes tienen partida, porque las dependencias que existen hay nacionales y Y provinciales. Entonces, Sí, pasó provincia con quiere que todos lo haga esos- nación. No, digamos, todos resuelven de la puerta para adentro y en lo que tiene que ver con la estructura común, como se dejaron de utilizar los registros civiles en la modalidad que existían, es tierra de nadie. Y eso lo reclamamos históricamente en el Consejo Deliberante, por lo menos desde que estoy, para que alguien dispusiera esa plata para la obra, pero nunca encontramos desde qué lugar obtener esa partida. En el caso del monumento tiene una partida específica dentro del presupuesto afectado al monumento. Son cosas completamente diferentes, por eso no se puede comparar con eso. En la mayoría de los lugares lo que pasó con los registros civiles fue que las oficinas empezaron a irse del edificio y quedó en manos de uno. En algunos casos fue ARBA, en otros casos Claro. fue juzgado, y entonces esa partida de provincia queda toda afectada a la resolución de los problemas del edificio. Eso no ocurre en Sarmiento porque sigue siendo un edificio utilizado por muchas oficinas. Bueno, Hubo- pero hay que plantearlo y hay que tratar de resolverlo. Claro. ¿Hubo discusión en la última sesión? Sí. Esa sonrisa del doctor Claro, me sí, decía. claro. No, Nosotros pero no es que vamos- fue una sonrisa distinta, No, es que, doctor. a ver, ya se lo dijimos varias veces a los compañeros del Consejo de Juntos por el Cambio. Nosotros vamos al Consejo, no son para nosotros los enemigos o los problemas, no son el bloque de Juntos por el Cambio. El problema y el enemigo es la problemática de la gente. Para mí, Tarelli, Ezequiel, Pinocho, Valeria, Vicky y Carolina, para mí no son enemigos míos. Son compañeros de Son trabajo. compañeros de trabajo. Los enemigos son los problemas de la gente. Claro, a los que hay que solucionar. Exacto. Yo no tengo enemigos en ese lugar. Y podemos, ahora, pensamos, no, y es el lugar del debate, ya te lo dijo Mariana, vamos a ir a debatir cada una de las problemáticas de la gente. Con los argumentos que nosotros consideremos justificables y defendibles para cada proyecto en particular, pero nosotros no preparamos las ordenanzas en función de quiénes son los concejales de Frente de Juntos por el Cambio, porque no son nuestro problema ellos. El problema es la gente y los problemas de la gente. Ahí es donde está el núcleo de la situación y ahí es donde tenemos que trabajar. Para nosotros, los compañeros del Consejo no son nuestros enemigos y eso a veces es lo que dejan ver muchas veces que nosotros somos enemigos de tal cosa. Nosotros somos concejales que trabajamos con la problemática de la gente y queremos tratar de que la gente esté mejor, nada más. Los enemigos son los problemas de la Totalmente, gente. totalmente. No, que alguien piense diferente que yo, que nuestro bloque, no lo considero enemigo. Para nada. Eso no es ser enemigo. Ni Ser- tampoco es un problema. El problema está en la calle y lo tiene Sí. la gente. Ser enemigo es una palabra muy, muy grande Claro. y significa otra cosa. Por eso- Lo que pasa es que también a nivel personal se te juegan muchas cosas en la discusión y demás, porque todos entendemos que estamos ahí para discutir las problemáticas de la comunidad. Pero también te pasa que las respuestas cuando son de lo que uno no haría con un compañero de trabajo,
duelen a nivel personal. Y el ejemplo más claro te lo voy a dar de lo que pasó en la última sesión de la fiscal impositiva. Se trató la fiscal impositiva en la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Nosotros, desde el Frente de Todos, no acompañamos el proyecto de reforma, no estábamos de acuerdo en absolutamente nada, y el edil Tarelli, cuando se uso de la palabra, me convoca a mí para firmar el acta de la Asamblea. Entonces, desde ese lugar, el gesto que implica hacerme firmar a mí como presidenta del bloque del Frente de Todos un acta que suscribe un aumento de tasas que rechazamos de principio a fin, es cuanto menos una provocación con una compañera que él podría haber tranquilamente haber señalado para firmar el acta a un compañero de Juntos por el Cambio, que fueron los que decidieron el aumento de tasas en soledad. Pues no, y lo hizo conmigo. Yo en ese momento no dije absolutamente nada porque entiendo cuáles son las consecuencias legales de firmar un acta, que implican que yo afirmo que lo que pasó efectivamente ocurrió, y no quiere decir que porque la firme esté de acuerdo con el aumento de tasa. ¿Se entiende? ¿Por qué pusieron a ese aumento? Nos opusimos porque ya lo debatimos acá en varias entrevistas, por el mecanismo. No hablamos nunca de montos, nunca hablamos de los montos, nunca discutimos los montos que tenemos que íbamos a aumentar. El mecanismo por el cual el Ejecutivo plantea los aumentos, estamos en desacuerdo. No queremos que sea automático. No estamos de acuerdo en que sea automático. Nunca debatimos del porcentaje, si era mucho, si era poco, porque no llegamos ahí, porque ya de por sí estamos hablando de dos formas diferentes. Uno lo quiere hacer automático y nosotros lo queremos hacer con un debate en el Consejo y evaluando cada situación en particular. Y nunca llegamos a los porcentajes, porque si el mecanismo que ya va a ser el principal foco de discusión, ¿para qué vamos a hablar de los porcentajes? Ya estamos en desacuerdo con el mecanismo. Y aparte, perdón, que agrego esto, también en sí mismo lo que implica el aumento, porque el aumento se da en un contexto de que nosotros estuvimos atravesando de pandemia, en una situación económica muy difícil para toda la comunidad en general, para las personas con trabajo y para las que no tienen trabajo y que tuvieron que recurrir a la asistencia del Estado. Esto implica hacer un aumento aún estando atravesando la pandemia y aún habiendo aumentado exponencialmente la recaudación, porque el contexto de aumento de tasas no es el mismo que se discutió antes. Estamos pasando de un presupuesto de 360 millones a un presupuesto de 670 millones. La recaudación municipal en este año se duplicó prácticamente. Entonces, ¿amerita realmente que exista un aumento de tasas en este contexto? ¿Impide que con la recaudación que se tiene y se proyecta para el año que viene se realice una prestación de servicios? ¿Cuánto esfuerzo va a implicar el aumento de tasas para la comunidad de Capitán Sarmiento? Porque vienen de un aumento que se hizo en febrero y afrontaron el aumento con un pago obligado durante toda la pandemia. Y ahora se va a aumentar y se proyectan 4 aumentos más en la misma fiscal impositiva. La respuesta de los ediles de Juntos por el Cambio dice que esa ordenanza se puede modificar en cualquier momento. Pues bien, la comunidad tiene que saber que hasta que no se modifiquen las condiciones en el Consejo Deliberante, esa ordenanza no va a sufrir ningún tipo de modificación. Porque el intendente, con la recaudación que tiene y los aumentos automáticos, no tiene ninguna necesidad de sentarse siquiera a decirnos buen día en el Consejo Deliberante. Y aparte con la mayoría, ¿no? Y eso la comunidad lo tiene que saber. Esa ordenanza, cuando sí se puede modificar, bien, no se va a modificar hasta que el Consejo Deliberante no cambie los términos, no se modifique. Lamentablemente hay que tener tenemos en cuenta la inflación, ¿no? Del próximo año. Pero si por eso tiene que ser dinámico. Si no, nunca dijimos que no íbamos a debatir, nunca dijimos que no íbamos a ponernos a leer otra fiscal impositiva, nunca dijimos eso. Estamos diciendo que no nos sumamos al aumento automático. El intendente de esta forma, y los intendentes que vengan, si no modifican la fiscal impositiva, podrán aumentar automáticamente las tasas. Y fíjate además que el índice que eligen es específicamente uno que tiene que
va en relación a los aumentos de salario de los trabajadores. Sí. ¿En qué contexto? Porque es como le dijimos en su momento en la reunión a el jefe de la recaudación. Evidentemente tienen mucha fe en la gestión nacional y provincial, porque la gestión nacional cuando encara su gestión lo que plantea es, tuvimos 4 años de pérdida de poder adquisitivo de la gente, en donde la inflación se disparó, que llegó a niveles históricos, y la pérdida del salario de los trabajadores fue impresionante. Y eso hizo que tuviéramos la crisis económica que tuvimos. Entonces, lo que se plantea el presidente cuando comienza la gestión es decir, apostamos a que los trabajadores empiecen a recuperar salario y empiecen a a recuperar ese salario que perdieron en relación a la inflación. ¿Qué te indica eso? Que las políticas del gobierno nacional van a apostar a que el salario aumente por sobre la inflación. Y entonces vos atás los aumentos de las tasas al aumento del salario, la plata que le ingrese al bolsillo se la vas a estar sacando por la recaudación de las tasas. ¿Se entiende lo que digo? Digamos, atarlo a la inflación en un contexto de política macrista hubiera sido una locura. Bueno, no estaba y en ese contexto se discutía caso a caso los aumentos. En este contexto, atarlo al aumento del salario de los trabajadores es prácticamente hacer la plancha que vas a recaudar seguro. Porque la proyección es de crecimiento a nivel nacional, la proyección es de crecimiento, entonces todo indica que vamos a estar mejorando la situación, no empeorando. Obviamente que va a recaudar más. Y desde ese lugar, que no implica que nosotros le dijimos que no a nada, porque se plantea que queremos desfinanciar el municipio. ¿Cómo vamos a querer desfinanciar el municipio que nosotros trabajamos y nuestros recursos además están vinculados a eso? Controlamos los recursos del municipio. ¿Cómo vamos a querer que el municipio no haga obras y no destine a la prestación de servicios y a lo mejor para la comunidad? Eso no lo quiere nadie, desde ningún lugar. Ninguno de nosotros está sentado en las bancas apostando al fracaso de la gestión. Al contrario, estamos de este lado viendo, por supuesto, controlando las cosas que se hacen mal y haciendo propuestas superadoras. Eso es nuestro trabajo como oposición, que fue desde el principio así. Porque nos han escuchado hablar de que trabajamos como oposición responsable. No venimos a dinamitar todo, no decimos que no porque no, o que sí porque sí por el solo hecho de que estamos en diferentes veredas políticas. Hemos acompañado un montón de decisiones, convencidos de que era lo mejor para la comunidad, y lo seguiremos haciendo. Vamos a dar el debate en todo aquello que no estemos de acuerdo. De hecho, en la sesión que se dio en el Consejo, en el monumento con los mayores contribuyentes, le aclaramos que le dimos las herramientas y acompañamos con propuestas para que el municipio recaude y tenga las herramientas necesarias para que se pueda administrar y crecer. En ningún momento pusimos palos en la rueda. Incluso en la fiscal impositiva anterior pudimos trabajar, debatir y mejorar algunos puntos que la fiscal impositiva no contemplaba. O sea que eso es trabajar responsablemente. Buscando un poco de polémica a esta charla que ya la ha tenido, las 98 tasas eliminadas. Eso es para, ya te lo dije a Carlita. Sí, ya sé, pero... Para la tribuna, eso. Pero aparte, esa modificación integral de la fiscal impositiva ocurrió en febrero. Sí, bueno, nosotros lo hemos hablado acá. ¿Cuánto eso. tiempo? No puede ser que eso hoy se constituya en una noticia en el mismo momento que estás presentando un proyecto para aumentar las tasas. Es que toma estado a nivel nacional y mucha gente se entera de eso. Lo toma porque sí, Juanca, por favor. ¿Lo toma porque son las 98 tasas? Te pregunto, vos sos periodista. Y no sé, doctor, por qué se tomó estado nacional eso. ¿Por qué será? ¿Por qué será que un año después se toma que el intendente es un mago de las finanzas y saca 98 tasas que no se usaban y salen los medios? ¿Tendrá algo que ver con algunas cuestiones nacionales? ¿Algunas causas nacionales que se vienen cayendo a pedazos? ¿Usted dice que eso se intenta tapar lo otro? No sé, vos sos el periodista. No, le estoy preguntando. Soy apenas, médico y un año de concejal. Vos sos el periodista. ¿Cómo lees vos esa noticia? ¿Cómo le ves esa información? Las causas de Iguacel estuvieron todo el año. Ajá. Y se habló muchas veces de eso. ¿Y por qué desde un año después sale la noticia que la fiscal impositiva agrupa ordenanza, tasas, perdón, de tasas, agrupa
elimina 2 o 3 que eran recaudatorias y vos me estás hablando, estamos hablando de tasas que en 1.500.000 o 2 millones puede ser anualmente cuando estamos hablando de un presupuesto de 670 millones. Claro, pero yo digo, A ver, ir a sacar una fotocopia implicaba una tasa, no un costo para la persona. Quizás, se lo dije a Carlito, nosotros apostamos, apostar no porque administrar un país no es apostar. Confiamos en que los municipios tienen que ir acompañando la dinámica de las sociedades. No puede estar anquilosado en una estructura un municipio cuando la sociedad se modifica, cambia y requiere otra movilidad. Entonces hay que hacer un municipio ágil en función de lo que las sociedades necesitan. Ahora, eso es para la tribuna, Juan Carlos, no hay nada Son mucho ítems. más. La fiscal impositiva es una ordenanza que es muy larga. Aquellos que fueron mayores contribuyentes o concejales la han tenido que leer. Tiene muchos ítems. Lo que es tasa, son diferente lo que es una tasa de lo que es un derecho, digamos, bueno, pero todos esos ítems tienen una recaudación. Entonces, y eso tiene un impacto presupuestario. Lo que se hizo fue eliminar aquellos ítems que no tenían recaudación. Y nosotros hicimos un comunicado Algunos sí específicamente. tenían, ¿eh? Bueno, Sí, por hicimos eso un digo, comunicado pero no eran- específicamente diciendo cuáles eran los que sí tenían. Que son 3 tasas y se puso específicamente cuánto era la plata que digamos, que hacía que se dejara de recaudar. Después el resto reagruparon. Es más, lo que hay unas tasas que había que dice que se eliminaron, que son las de seguridad y vigilancia, y había otra más que no me acuerdo cómo se llamaba el título, que las reagruparon y las incorporaron en lo que es recolección de residuos, conservación de las calles y demás. Ese monto subió ahí, por eso el aumento de esa tasa fue mayor, mayor del 39% que fue lo aprobado, y en realidad lo que hicieron fue sacarlo de un ítem y ponerlo en el otro. ¿Para qué? Porque de esa manera hasta incluso le daban libre disponibilidad, no tenían ni siquiera que afectarlo a la seguridad. En ningún lugar dice que el Consejo Deliberante aprobó la fiscal impositiva que modificaba este mecanismo de las tasas. No lo hizo mágicamente el intendente, lo hizo porque el Consejo Deliberante lo aprobó, después de haber estado 2 meses debatiendo y analizando la fiscal impositiva. O sea, no es... Por eso, no me voy a enganchar con esto porque no me genera ninguna polémica. Esto sale en los medios un año después, un año después, cuando tenemos situaciones personales del intendente que salen a la luz permanentemente porque se caen de a pedazo las causas que le hace a la vicepresidenta y a la expresidenta de la obra pública, y se le caen los testigos, entonces ya basta, no hay. Ahora, ¿por qué no hablamos de quién va a pagar los juicios y las costas de esos expedientes, de esos juicios, de esas demandas? Lo va a pagar el Estado seguramente, por un capricho de una persona, de un ministro en aquel momento y el actual intendente, y no van a ser 2 monedas. Eso lo va a pagar el Estado. ¿pagarle quién a quién? Porque me imagino que todos los que están demandados, entre ellos Cristina, van a querer cobrar el daño y perjuicio y las costas de sus abogados por defenderlo. No, daños no, porque no va a ser Bueno, daño. pero ¿y quién lo va a Porque cobrar? justamente tienen conocimiento de que aunque tuvieron el daño y lo padecieron, no se ¿No, cobra no porque creen no- ustedes en lo que Iguacel dice? Que él denuncia una situación, él no denuncia a Cristina. Él denuncia una situación que ve irregular. Sí, no me diga. Eso No lo me dijo diga, Iguacel no me aquí. diga, no me diga. Qué bárbaro. Impresionante. Eso lo dijo Iguacel aquí. No, está bien. Él denuncia una situación que vea Pero qué enorme. casualidad que la causa apunta a la expresidenta, por favor. Si me permitís un segundo, porque la verdad es que me gustaría dejar de hablar de esta cuestión de Iguacel y Cristina, porque le da mucha entidad a quien ya sabemos quién. A Iguacel. Claro, sí. Pero bueno, al margen de eso, me parece que también tiene que ver con una oportunidad en la que implica diferenciarse ideológicamente del peronismo y en esto de que somos nosotros los que ponemos impuestos, porque para la gestión de la pandemia se propone desde el Frente de Todos ese ingreso por grandes fortunas, que lo denominaban así, digamos, esta discusión también ocurre en ese momento.
como para decir, bueno, nosotros somos los que bajamos los impuestos y aún seguimos recaudando, y ustedes son los que siguen pensando que la única forma de recaudación es seguir metiéndole la mano en el bolsillo de la gente. Absolutamente falso, digamos, y lo que genera comunicacionalmente es pararse desde un lugar, desde una mentira, digamos, o no una mentira, una verdad a medias, para generar ese efecto comunicacional. Pero la verdad es que la discusión política se sigue dando en los espacios que se tiene que dar, en el ámbito del Congreso, y se resuelve de otra manera, más allá de lo que nosotros podamos seguir discutiendo. Sí es cierto que en la comunidad impacta y pega fuerte, porque cuando uno lee ese mensaje lo que está leyendo es efectivamente eso, digamos, se entera hoy, hay gente de la comunidad de Capitán Sarmiento que se entera hoy que eso ocurrió en febrero y no se enteró en febrero, y se entera porque los medios de comunicación lo ponen. Eso te da cuenta de lo susceptible que somos a la información que vemos en una pantalla de televisión, para bien o para mal, y hay que aprender a ser críticos de eso y ver los dos lados o los múltiples lados y formas de ver las cosas. Hay dos mensajes que, como siempre, por respeto a la gente, que me gustaría leérselos. Sí. Elías dice: el registro civil, volviendo al tema anterior, es un desastre, más allá de quién sea responsable. El municipio con muy poco lo podría dejar decente. Después se verá a quién se le pasa la factura. Es una vergüenza el estado total de abandono que está. Tiene toda la razón. Pero Hay que no trabajar. funciona así la administración. Pero no lo puede. No funciona así la administración. No podés gastar y después reclamar y pedirle que te lo devuelvan. Tiene razón el Que el mandó Estado- el mensaje, que está mal, pero lo que dice Mariana, hay muchas oficinas que se ocupan con su ingreso de mejorar su oficina. El espacio en común Claro. es eso. Yo arreglo lo mío, pero no voy a arreglar lo del otro. Exacto. Y bueno, Igual el municipio muchas veces se hizo cargo de eso. creo que hay que trabajar para que eso se mejore. De hecho, estuvimos presentando proyectos para mejorar el estacionamiento, para mejorar la iluminación el espacio en común. Bueno, hay que... En este año Cambiemos presentó ese proyecto y nosotros nos alegramos mucho de que lo hicieran. Lo que pasa es que lo hacen porque ahora la gestión provincial está a cargo del Frente de Todos. Durante el 2017 y 2018, cuando lo presentábamos nosotros y era Vidal la que tenía la responsabilidad, nos lo rechazaron todos. ¿Sucedió eso? Sí que sucedió. Sí Pero que sucedió, con ese nivel de descaro. Esas cosas pasan. Pasa que nos enteramos nosotros, ¿no? y digamos, te quedás con la bronca de saber. Pero aún así, con la bronca de haber tenido el rechazo en ese momento y no haber podido resolver un problema que tenía, una solución, decidimos acompañarlo. Porque no le sacamos el cuerpo a esa discusión. Ustedes dijeron que sí, a lo que los concejales en aquel momento de Cambiemos dijeron que no. Exacto. Claro. Porque creemos lo que dice el que mandó el mensaje, Elías. Elías. Que tiene toda la razón. Es un espacio común que la gente tiene que estar cómoda en el ingreso. Las baldosas faltan de hace 20 Sí, años sí, que sí. vine yo primera vez. Hay que tener cuidado los que se casan, doctor, que pueden... Poco se está casando. Se está casando poco la gente. Y tengo un mensaje más de Priscila que dice: antes, la gestión anterior, para abrir un comercio te cobraban hasta para poner cartel. Y de acuerdo, si a ellos les gustaba, te lo dejaban poner. Y lo hablo por experiencia propia, que tuve que abandonar mi lugar de trabajo por tantos impuestos y por tantas reglas que te pedían pagar de anticipado. Eso no es generar empleo, al contrario. En respuesta a lo que dice Priscila, que posiblemente tenga razón, hablamos de que los municipios tienen que ser más ágiles, de acuerdo a lo que los municipios tienen que ir cambiando en función de lo que necesita la gente. Y hay que escuchar, hay que ver cada realidad, hay que ser dinámicos. Me parece que tenemos que ir a un lugar donde la gente ya los impuestos los va pagando y hay que brindarle los servicios y facilitarle al que quiere trabajar, darle las herramientas para que lo pueda hacer. Creo que tiene razón. De hecho, No. esa es una de las tasas que efectivamente se eliminó. Para generar justamente que mayores comercios se habilitaran. Yo creo que, doctor, usted No, yo basta. no quiere más agua. No, pero O sea, había dicho que... por esta hora ya agua. Había Hasta dicho ahora, 8 de la noche. un asadito, doctor, hasta ahora. No, como había dicho, se tenía que Sí, retirar. pero bueno, ya vos sabés que me gusta hablar y... Le gusta hablar, no, ya- no, porque me gustaría, si bien los deseos son todos los mismos, porque todos deseamos lo mejor para todos, pero me gustaría escuchar los deseos de ustedes para el año que viene,
sabemos que va a ser un año complicado en todo sentido. Esto del coronavirus no se ha ido y creo que tampoco se va a ir, al menos los primeros meses del año que viene, por no decir todo el año. Pero me gustaría escucharlos. Doctora. Bueno, en relación a lo que nos preguntaste de cómo había sido el año y demás, que fue un año duro y de mucha pérdida y muy triste, a mí en lo personal me tocó también una buena que la quiero decir, y que es que encontré el amor este año también. No me digas, qué buena noticia. ¿Merece un aplauso, Carlito, esa noticia? Merece un aplauso, doctor. No, pero aparte vamos a tratar de arreglar las baldosas de ¿no? Entonces, eso lo quería decir también, porque para mí fue muy importante ese encontrar un compañero este año que fue muy difícil. Y ¿Encontrarlo o el año? Fue muy difícil. el año fue muy difícil. ¿Y encontrarlo no, porque digamos No fue tan difícil como el año. se dio así, digamos. Creo que No fue agua. Creo que lo que estoy escuchando es tan fuerte que no sé si me voy a necesitar más agua. Dame el alcohol en gel que tiene. no fue buscarlo, digamos. Entonces se dio. ¿Podemos Pero, conocer algún detalle más de eso o no? ¿Qué más detalle? No, digo, qué sé yo. Como lo trajo en temas, estaría... Bueno, quedémonos con él. Nos quedamos con la duda. Mejor. No, con la duda no. Duda no, se está declarando No, que sí, está sí. efectivamente bien. Su corazón el amor está lo muy... encontré en el Club La Loma. En el Es club. un espacio donde participo hace mucho tiempo, Sí. y que también es un club que amo. Eso te puedo decir. Bien, ¿Bien? ahí está. Bueno, más, ¿no? Ya está. es un No, con eso montón. alcanza, con eso alcanza. Un montón. Bueno, entonces, digamos, a mí lo que me dejó todo esto de pensar en las cosas buenas y las cosas malas que tuvo este año, nunca son en términos absolutos malos o buenos. Tiene un poco de todo eso, y siempre para fin de año hacemos balance de esas cosas, y mi deseo es que, más allá de todos del resultado que pueda haber cada uno, sí puedan encarar un próximo 2021 desde un lugar de esperanza y para mejor. Bueno, se emocionó Mariana. Sí, claro, no es para menos. No es para menos. Doctor, ¿usted? Bueno, sumarme un poco a lo que reflejaba Mariana en su deseo. Creo que esta situación de pandemia, de tanto estrés, de aislamiento, de pérdida de seres queridos, tenemos que reflexionar acerca de que la vida pasa por lo afectivo, ¿no? Darle un valor importante a lo afectivo, a lo emocional, y no tanto a lo material. Ser un poco más solidario, voy a tratar de ser un poco más solidario y tratar de impulsar políticas que tengan que ver con lo solidario, lo colectivo, y brindarle a la comunidad el espacio que dependa de mí, al servicio, ¿no? En cuanto a lo general, también, ¿no? Creo que la comunidad va a ser más sana en la medida que pueda ser más solidaria, y esperemos que ese bien tan valioso que es la solidaridad, este año 2021 y en adelante pueda recuperarnos como sociedad, ¿no? Creo que está, Carlitos, ¿no? Sí, agradecerles muchísimo y desearles una muy feliz Navidad y Año Nuevo a ustedes y al bloque, ¿no? Débora y Carlos. Bueno, te agradezco y lo vamos a transmitir, y bueno, esperemos que el 2021 no haya algún otro evento, Mariana, que nos reúna. Por ahí sería Una, interesante. Bien, y estamos Habrá que que preparar arroz. No. Viste que se estaba casando poco la gente, bueno. Sí. Dejémoslo ahí. No. Podemos obviar el casamiento, pero podemos por ahí pensar en otra cosa, Pero- doctor. No, Para darle trabajo a usted. No. Está bien así. Cada uno va proyectando, va construyendo sus sueños y los va cumpliendo a medida que va dándole forma, ¿no? Ujú. Así que cada uno tendrá su tiempo, cada uno sabe. Hablemos de usted ahora. ¿Qué pasó? ¿Y está enamorado aún? Siempre. Ajá, No concibo la vida sin estar enamorado. Exactamente. buenísimo.
El motor de todos los días para levantarse es estar enamorado. Mire usted, Y sí. ahí hay algo que me pierde yo entonces. Bueno. Y ser apasionado por lo que uno ha elegido para vivir, doctor. Sí, Sí, por supuesto. Cuando uno hace lo que quiere, lo que siente, lo que le da placer, está siendo feliz. O sea, muchas veces dice que sos feliz, y viste, muy difícil decir, porque la felicidad no es constante, Claro. es algo que va oscilando. Y bueno, estas cosas, ¿no? Cuando digo de estar enamorado no quiere decir solamente de otro, ¿no? ujú, Claro. De un Cuando- proyecto, de... el estar enamorado implica otras cosas. Yo tengo varios amores, doctor, Me pero parece lo bien. quedaría para otra oportunidad Me parece porque bien, me parece bien. creo que está mi señora por ahí dando vuelta. Me parece bien. La revoleada de ojos. Mientras que eso no genere conflicto, Ha generado algunos, pero no viene al caso hablarlo en este Bueno. momento. Las pasiones. Exacto. Bueno, muy apasionado. Bueno, la mucho- pasión es enemigo de disfrutar. sí, Sí, el fanatismo y la pasión son muy egoístas, porque no te impiden ver el resto. Entonces cuando es muy apasionado se priva de conocer, de ver, de entender al aprender, otro. de aprender. Entonces, a veces el fanatismo y la pasión te bloquean y dejas de tener una perspectiva más Ujú, amplia, ¿no? es cierto. Bueno, muchas gracias. No, gracias ¿eh? a usted y que tenga una linda Navidad. Gracias igualmente para Saludos ustedes. para todos.